Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, dándole continuidad a nuestro estudio del libro de números o del Sefer Bemidbar. Y en esta ocasión vamos a estudiar la porción o la parashat de la semana que corresponde a los capítulos 16 al 18:32. Son tres capítulos, el cual lleva por título la parashat Korach, porque trata del episodio de la rebelión de Korach, ¿ok? De Datán y Abiram, y que estos murieron precisamente en el desierto como resultado de su rebelión. Pero al mismo tiempo se confirma el liderazgo sacerdotal de Aarón y inmediatamente en el capítulo 18 el Eterno comienza a dar directrices en beneficio y a favor, en este caso, del ministerio de Aarón y por ende el ministerio de la tribu de Leví. En esta ocasión vamos a tratar esta sección de Números 18-20 cuando dice lo siguiente: ya una vez posicionado o reafirmado el ministerio de Aarón, ya que Korah planteaba, en este caso, convertirse o erigirse en el sumo sacerdote de la congregación, pues en esa rebelión falla porque iba en contra de la voluntad del Eterno. Em, y pues Korah y todos aquellos que conspiraron del mismo espíritu, pues perecieron. Y Aarón queda pues reafirmado como líder sacerdotal de la comunidad. Entonces el Eterno le dirige una palabra a Aarón diciendo: tú no tendrás herencia en el país, es decir, en la tierra, tampoco recibirás ninguna porción de tierra. A eso es lo que se refiere cuando dice: tú no tendrás herencia en la tierra, es decir, no recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los hijos de Israel. Bueno, de acuerdo a Devarim 12:9 al 13, el Eterno promete, recuerden que Israel en ese entonces vagaba en el desierto, el Eterno como Adonai, como Hadón, como el Señor, como el dueño de la tierra, él promete entregarle una porción de tierra, una parte de la tierra, en este caso al pueblo de Israel, mensaje que ya venía tratando desde la época de los patriarcas, desde Abraham, Isaac y Jacob. Y pues el Eterno pues le promete asignar al pueblo de Israel, a la nación de Israel, asignarle una porción de tierra. Dice: pues todavía no han entrado en el reposo, en la menujá. Así se llama reposo en el hebreo, que se aparece aquí en el texto. En la menujá, ni en la herencia que les da el Señor su Dios. Pero ustedes cruzarán el Jardín, el río Jordán, y vivirán en la tierra que el Señor su Dios le da en herencia, le da como patrimonio. Pues el dueño, Dios, como dueño de la tierra, Él le asigna de su territorio, de su posesión, le da una herencia a Israel. Por eso que Israel se le llama los hijos de Adonai. ¿Ok? Según Devarim 14:1 dice: ustedes son hijos de Adonai. ¿Por qué? ¿En qué calidad somos hijos de Adonai? Porque Adonai nos ha dado herencia. Dice el apóstol Pablo que si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos por medio o a través del Mashiach. Esto es lo que se le llama en la tradición bíblica la adopción, porque dice la Torá, hablando de Israel: Israel es mi hijo, mi primogénito. Por tanto, al llamar a Israel su hijo, su primogénito, quiere decir que Israel es heredero, hereda del Eterno. ¿Y qué hereda del Eterno? Bueno, lo que él le ha prometido, una tierra. ¿Ok? Entonces,
Él los librará de sus enemigos que los rodean y vivirán seguros, y al lugar que el Señor su Dios elija o escoja como habitación de su nombre, llevarán todo lo que ha ordenado, holocaustos, sacrificios, dice aquí, el diezmo o las diezmos, contribuciones. Recuerden que cuando la Torá habla de diezmo no está hablando de uno, hay varios diezmos, ¿ok? Y hay varios diezmos específicos, por lo menos hay 3 diezmos, de acuerdo a la tradición judía, tradición basada en la Torá. Contribuciones y las ofrendas más selectas que hayan prometido al Señor, y se regocijarán en la presencia del Señor su Dios junto con sus hijos e hijas, con sus esclavos y esclavas, y con los levitas que vivan en las ciudades de ustedes, pues ellos no tendrán ninguna posesión ni herencia. Es decir, los hijos de Israel heredarían una porción de tierra, ¿ok? Cada tribu sería repartida dentro del territorio que el Señor les asignaría para que ellos vivieran en herencia allí, pero los que estaban exceptuados de las 12 tribus era la tribu de Leví. La tribu de Leví no recibiría en herencia tierra, sino que el Señor sería su herencia y sería en este caso su porción. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios de asignarles? ¿Cuál era el plan de Hashem, de Akadosh Baruj Hu, de asignarle una tierra a Israel? Permítanme citar un escrito de parte de esta autora adventista llamada Ellen White en su libro Ministerio de Curación, en la página 138, en la versión electrónica, en la paginación electrónica, en el párrafo número 3. Noten lo que ella habla de este plan, de esta herencia que el Eterno quería darle a los hijos de Israel. Dice, en el plan de Dios para Israel, cada familia tenía su propia casa en suficiente tierra de labranza. Por eso el Eterno le promete una tierra, porque el Eterno quería que su pueblo viviese libre. No tenía que, o sea, no quería que su pueblo fuese dependiente de otros pueblos para su sustento. Recuerden que por eso Israel era esclavo en Egipto, trabajaban para el faraón a cambio de que el faraón les proporcionara, en este caso les proporcionara sustento, como una de las quejas que los hijos de Israel hacen en el desierto, que en Egipto comíamos cebolla, los pepinos, los puerros, los pescados. ¿Ok? Y ahora estamos hastiados, estamos hartos y cansados con este pan liviano, ¿no? Así le llamaban el maná. Entonces, el Eterno no quería eso para su pueblo. El Eterno quería que su pueblo fuera un pueblo santo. Y la santidad implicaba no solo en el hecho de la conducta moral. La santidad, es decir, de ser un pueblo separado, implicaba también que en su economía, que la economía de Israel no fuese dependiente de otros pueblos. O sea, el Eterno quiso independizar totalmente al pueblo de Israel y depender únicamente de su Dios. Y para eso el Eterno le asigna un territorio para que cada familia viviera de la tierra. Recuerden que en aquella época era la época agraria, ¿ok? Era la era agrícola, donde el esclavo, o mejor dicho, el libre, el noble, era el rey. El rey era el noble, o los nobles eran los que tenían tierra. ¿Ok? En Estados Unidos, por ejemplo, se le llama el Lord Land, el señor, ¿ok? El señor, el amo, el dueño de la tierra. O sea, quien es dueño de la tierra es libre, es el noble. En cambio, el que trabaja para el noble es un esclavo. Hoy en día seríamos los que somos empleados. ¿Ok? Me incluyo porque yo soy hasta ahora empleado. Em, Eso es un Lord Land, ¿ok? El dueño. Entonces, en la era agrícola, quien tenía la tierra tenía la libertad, porque los que trabajaban la tierra
podían trabajar también de manera independiente, pero a cambio de pagar un impuesto, de devolver un porcentaje al dueño de la tierra. El dueño de la tierra vivía de los impuestos o porque tenía siervos o esclavos o empleados trabajando la tierra para él. Israel trabajaba para el faraón en ese sentido. Claro, solo que en ese momento Israel, bajo el yugo opresivo del faraón, Israel no tenía derechos, era la única diferencia. ¿Ok? No, no había derechos para Israel. Entonces el Eterno ve en eso, ve en ello una injusticia y el Eterno intenta emancipar a Israel precisamente de esa situación y hacer de este un pueblo separado. Y la separación o la santificación implicaba también en el punto y en el hecho de que este pueblo fuese independiente. Entonces dice, el plan de Dios para Israel era que cada familia tenía su propia casa, ¿ok? En suficiente tierra de labranza. Es decir, cada familia debía insufructuar la tierra y vivir de ella. De este modo, dice, de este modo quedaban asegurados los medios y el incentivo para hacer posible una vida provechosa, laboriosa e independiente. Es decir, como decía David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, decía que el pueblo que no produce su propia comida está condenado a ser esclavo. Entonces dice, pero noten lo que ella continúa diciendo. Y ninguna especulación humana ha mejorado jamás semejante plan. Dice, al hecho de que el mundo se apartó de él, se debe en gran parte la pobreza y la miseria que imperan hoy. La razón por la que en actualidad el mundo, la gran mayoría de la población, el gran porcentaje de la población mundial, vive en limitaciones económicas, vive en pobreza y vive en miseria, es porque se han apartado del plan original de Dios que le asignó al primer hombre y que por ende también le fue asignado posteriormente al pueblo de Israel, que el pueblo dependiera o viviera de la tierra. ¿Por qué? Porque este tipo de emprendimiento hace posible, dice, una vida provechosa, laboriosa e independiente. Este gran plan de Dios para Israel era el plan de Dios para el mundo, para cada ser humano. Pero debido a que el mundo se ha apartado de este plan, por eso entonces en consecuencia muchos han caído en la desgracia de la pobreza, la miseria que imperan hoy. Eso está allí en el libro Ministerio de Curación. Dice que este plan no ha sido superado por otro proyecto, ni las criptomonedas, ni el marketing digital, que eso es lo que está de moda hoy en día, ni la inteligencia artificial. No, ninguno de estas cosas supera esta especulación divina. ¿Ok? Dice, al establecerse Israel en Canaán, la tierra fue repartida entre todo el pueblo, menos los levitas, que en calidad de ministros del tabernáculo quedaban exceptuados de la repartición. Es decir, en esa repartición, lo único que se les asignó a los levitas fueron unas ciudades, unos pequeños ejidos. ¿Ok? Donde allí, pues, en su retiro, los levitas, cuando tuviesen un retiro que ya no prestaran servicio en el santuario o cuando no les correspondía el turno, ellos podían estar viviendo en una determinada ciudad con un determinado territorio. Pero a la tribu no le fue asignado como tal una herencia como una tribu independiente. ¿Ok? Sino que los levitas estarían viviendo en ciertas tribus anexas en pequeños ejidos. Entonces, las tribus fueron empadronadas por familia y a cada familia, según el número de sus miembros, le fue concedida una herencia, una heredad, es decir, una porción de tierra para que el pueblo insufructuara, para que el pueblo trabajara la tierra y viviera de ella como un pueblo libre, independiente y soberano.
Este era el plan de Dios. Y esto es un plan no solamente para Israel, esto es un plan también, este plan también sirve para cada individuo, porque el primer hombre fue puesto por el Eterno en un huerto, ¿ok? En un huerto. Así que no lo colocó en una oficina, no le colocó Adán en una ciudad, no, 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 lo colocó en un huerto para que trabajara la tierra, para que trabajara en el huerto y para que cuidase esa herencia, ¿ok? Que el Eterno le otorgó, en este caso, a Adán. Ahora bien, en virtud entonces de que los levitas no tienen herencia, entonces se instituye aquí, el Eterno da esta instrucción, que era común en aquella época, cuando dice, a los levitas doy como herencia y en pago por su trabajo en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Generalmente en los antiguos pueblos cercanos, al oriente, los reyes cobraban un porcentaje de cada cosecha o un porcentaje del patrimonio, en este caso de los animales y por ende de las cosechas. Por ejemplo, si ustedes leen en el libro de Génesis capítulo 47, cuando Joseph asigna un, un quinto, es decir, un 20% de las cosechas para el faraón. ¿Ok? Es decir, José le proporciona a las familias que llegaron a empobrecer por las sequías, Joseph Hasadik le proporcionó semillas, es decir, le proporcionó, como decir, un préstamo agrario, ¿ok? Dándoles semillas, dándoles las herramientas necesarias y dándoles una porción de tierra para que ellos trabajaran de manera independiente a cambio de que pagaran un quinto, es decir, un 20% de lo que la tierra produce al faraón. Eso era costumbre, incluso hasta el día de hoy, en los negocios agrarios, una persona que sea dueño de una tierra puede alquilar, puede rentar su tierra a cambio de un porcentaje. ¿Ok? En la Biblia se le llama, si es un 20%, se le llama un quinto, o si es el 10%, se le llama un maaser, una décima parte. Bueno, el Eterno, por eso que uno de los nombres del Eterno es Adonai. ¿Ok? Adonai es un plural, como dirían los gramáticos hebreos, un plural de majestad. En singular, Adonai es Adón. En la Biblia incluso Adón se le llama al Eterno. Cuando al Eterno se le llama Adón, está en conexión con ese título tiene que ver en conexión con la tierra de Israel, que Él es el dueño de la tierra. ¿Ok? Él es el dueño de la tierra, es el amo. Eso es lo que significa don, amo, dueño. Y ese título tiene que ver con la tierra. Entonces, como Él es el amo, como Él es el dueño de la tierra, Israel vive en esa tierra en calidad de siervos, en calidad de siervos. Por eso que la manera en que Israel debe trabajar la tierra es según las directrices del Eterno. El Eterno dio directrices que deberían trabajar 6 años, el séptimo año cesar la actividad agrícola. Cada semana el pueblo debía trabajar la tierra y descansar el séptimo día de la semana, donde incluso el siervo, incluso hasta la bestia de carga, debía reposar, o la bestia que era utilizada en ese momento para la labranza, incluso debía descansar en ese día. ¿Ok? Es decir, el Eterno dio instrucciones de cómo la tierra debía ser trabajada. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la tierra. Israel son sus siervos. ¿Ok? Entonces, en este caso, las misbot, los mandamientos, los preceptos son encargos, son instrucciones de cómo el pueblo debe, pues, relacionarse con su Dios. Es parte del contrato, ¿no? De cómo son los acuerdos del contrato. Esos son los misbot. Las misbot, los preceptos son los acuerdos del contrato, por así decirlo, del pacto, de la alianza en este caso. Entonces, el Eterno, como dueño de la tierra, bueno, reclama una porción, un porcentaje, reclama un impuesto, ¿ok? Por la cosecha, por los productos, pero el Eterno decide no cobrar un quinto, sino un décimo,
Y ese décimo, lo que se le llama en la tradición judía el Maaser Rishon, el primer diezmo, el Eterno lo ha designado para los levitas en recompensa y en herencia por su trabajo en el tabernáculo de reunión. Por eso dice, de ahora en adelante los demás israelitas no se acercarán a la tienda de reunión. Es decir, las otras tribus no vienen a hacer el trabajo de un levita. Está prohibido. Uno que de la tribu de Rubén que diga, no, es que a mí no me gusta trabajar la tierra, yo quiero servir al Señor como lo hacen los levitas. Pues no, estaba prohibido. ¿Ok? Estaba prohibido. Ningún otra tribu podía realizar el trabajo de los levitas. De lo contrario, dice, sufrirán las consecuencias de su extravío y morirán. ¿Ok? De su de su error, de su extravío y morirán. Únicamente los levitas, solamente la tribu de Leví, se encargarían de trabajar en la tienda de reunión y cargarán con la transgresión de los israelitas. Por lo tanto, esto fue dado como un decreto, como un hok olam, como un decreto por tiempo indefinido para todas las generaciones venideras. La palabra perpetuo que traduce Olam no necesariamente significa eternidad, ni perpetuo, ni para siempre. Eso viene más que todo del griego. Pero la palabra Olam en el hebreo es aquello que no puede ser definido, aquello que no puede ser computado. Eso es lo que significa Olam. Lo que no puede ser delimitado ni lo que no puede ser computado, pero no necesariamente indica perpetuidad o eternidad, aunque a veces esa palabra se traduce como eterno, pero no va por ahí la cosa. Pero bueno, eso es otro tema, otra tela que cortar y no es el tema ahora a tratar. Pero la idea es que esto es un decreto por un tiempo que todavía el Eterno no había definido, es decir, por generaciones venideras. Así que los levitas no recibirán herencia entre los israelitas, es decir, porción de tierra, porque yo les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como trumá, como ofrenda elevada. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. Es decir, que así como los que trabajan la tierra deben pagar un impuesto al dueño de la tierra, el Eterno reclama su impuesto. ¿Ok? Pero el Eterno usa ese impuesto para beneficiar a aquellos que no recibieron su porción de tierra, que en este caso es los israelitas. Vaya qué sistema tan sabio, qué sistema sí, tan eficaz, tan justo, que bueno, aquí todos felices y todos aquí contentos. Las tribus con su porción de tierra, con su herencia para que vivieran de ella. Los levitas estarían a cargo del tabernáculo, pero de algo tienen que vivir. Entonces, el Eterno le asigna en herencia ese impuesto del diezmo al resto del pueblo en calidad de herencia para que la tribu de Leví viva de ello. Y de acuerdo a Nehemías 10:37 al 39, los levitas recibían ese diezmo no en el templo, no en el santuario. Ellos lo recibían en los poblados donde los levitas estarían dispersos. Recuerden los ejidos que le fueron asignados a los levitas. Bueno, cercanas a esas tribus, los ejidos que estuviesen cercanos a cada una de esas tribus, irían los levitas con la supervisión de un sacerdote para recolectar ese impuesto del Señor o ese maaser, ese diezmo. De acuerdo a Nehemías 10:37 al 39 dice, estuvimos de acuerdo en llevar a los depósitos del templo de nuestro Dios las primicias. Lo que iba al templo eran las primicias. De hecho, a eso es lo que se refiere Malaquías cuando dice que me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. En realidad las ofrendas eran las primicias. ¿Ok? La palabra y ofrenda tiene que ver con primicia, trumot. Y las trumot tiene que ver con las primicias, porque eso era lo que era depositado en los tesoros del templo. Entonces estuvimos de acuerdo en llevar los depósitos del templo de nuestro Dios, las primicias de nuestras moliendas, de nuestras ofrendas, del fruto de los árboles, de vino nuevo y de aceite,
para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios, porque a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, le correspondían las primicias. Y esas primicias eran llevadas justamente en los festivales, cuando correspondía entregar primicias. Por ejemplo, en la Pascua, cuando se ofrece el Omer; en Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, cuando corresponde entregar el trigo; y en Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, cuando corresponde llevar el fruto de la vid y el fruto de la oliva. ¿Ok? Esas primicias y algunas otras cosechas, otras 7 especies como dátiles, espelta, centeno, en fin, cereales y algunas frutas y algunos granos, no todos, no todo lo que se cosechaba era llevado como primicia. Eso lo explica la Mishnah. La Mishnah explica solamente habían 7 especies que estaban sujetos al precepto de la primicia, solamente 7 especies. Eso era llevado en este caso al templo. ¿Ok? Dice, acordamos también dar la 10ª parte de nuestras cosechas. O sea, los levitas no recibían dinero, ¿ok? No recibían monedas de plata, no recibían shekel, que era la moneda de transacción de la época. Bueno, hasta el día de hoy, la moneda de Israel se le llama shekel. Ellos recibían la cosecha en bruto, el producto en bruto, ¿no? La materia prima en sí, lo que ellos recibían los levitas, pues ellos son quienes recolectan. De aquí entonces el principio que el obrero es digno de su alimento, de su comida, porque los levitas recibían era comida, no recibían dinero. Ahora, si ellos querían vender, ella era otra cosa, ¿no? No podían hacer intercambio, ¿no? Ya eso era otra cosa. Pero ellos recibían era la materia prima, el producto en sí. Pues son ellos quienes recolectan. Son los levitas los que recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Quiere decir que los levitas recolectaban su diezmo en los mismos sembrados, ¿ok? Donde estaban las tribus, digamos, distribuidas. Allí iban los levitas y hacían la colecta del décimo de la cosecha, ¿no? O de los productos. Y dice, un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos. Noten, los levitas iban a recolectar los diezmos. No es que el pueblo iba a entregar los diezmos a los levitas, no, los levitas iban y colectaban. Los levitas, por su parte, llevarán el diezmo de los diezmos. Aparte de eso, los levitas también diezmaban. Del diezmo que ellos recibían, una 10ª parte también ellos daban a los depósitos de la tesorería del templo de nuestro Dios. Entonces es el diezmo del diezmo que va al templo para los Kohanim, para los sacerdotes, a los hijos de Aarón. Entonces los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a los depósitos. En este caso se refiere a las primicias, a donde se guardan los utensilios del santuario. Noten, las primicias del trigo en Shavuot, del vino y del aceite en Sukkot, a los depósitos donde se guardan los utensilios Shavuot, es decir, Pentecostés, inicio del verano; vino y aceite al final, en otoño, ya al final del ciclo de la cosecha, ¿ok? A los depósitos donde se guardan los utensilios del santuario y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores cuando están de servicio, hablando del periodo del segundo templo. Entonces, bueno, ahí tenemos los instructivos. Y en Primera de Corintios 9 3 al 6, entonces tenemos una directriz de parte del apóstol Pablo sobre el derecho de un predicador del Evangelio. El predicador del Evangelio o un maestro del Evangelio tiene derecho, si está a tiempo completo, tiene derecho aún a vivir del Evangelio, ¿ok? Tiene el derecho. Dice aquí, esta es mi defensa en contra de los que me critican, porque algunos criticaban al apóstol Pablo de que no era apóstol, o sea, negaban la apostolicidad de Shaul de Tarso, porque él no estuvo con los 12. Este vino como un abortivo, como un aparecido después, ¿no? Entonces, Pablo recibía fuertes críticas negando su autoridad apostólica. Entonces dice, esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Está hablando de ganar un salario, de obtener un salario.
de tener un pago, ¿no? Una recompensa por su servicio. No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, incluso de tener familia. O sea, un predicador del evangelio tiene derecho a tener su familia, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas es Pedro. Cefas es la palabra aramea para Petros en griego. Petros, de ahí donde viene transliterado al español como Pedro, y en arameo se dice Cefas, o Kefas, perdón, Kefas en arameo. Entonces vemos que Kefas tenía una esposa creyente, una esposa fiel, que le acompañaba en sus viajes, fíjense. O es que solo Bernabé o Barnaba y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos. ¿Ok? O sea que parece ser que Kefas, los hermanos del Señor y los demás apóstoles no trabajaban, recibían un dinero, por su ministerio de predicación recibían una recompensa, pues un pago por ese servicio. Entonces, pero Pablo elige ganarse la vida con sus propias manos, tanto Bernabé como Pablo, a pesar de que ellos tenían ese derecho, pues ellos se niegan ese derecho para no ser obstáculo. Pero el apóstol dice, luego continúa en su razonamiento, dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? O sea, ninguna persona presta un servicio militar, me voy al ejército a cambio de nada. Nadie haría eso, ¿ok? Eh, eh, es la lógica humana, ¿no? En este caso. Dice, ¿qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? Nadie va de aficionado a la agricultura a plantar un viñedo o a plantar cualquier otro tipo de cultivo sin esperar comer o disfrutar de su cosecha, nada más por puro hobby. Nadie hace eso. ¿O qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? ¿Ok? ¿O qué ganadero se dedica a la cría de ganado sin dedicarse, pues, o sin recibir algún beneficio de ese oficio, ¿no? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. No lo dice también la Torá. Fíjate que la Torá da el derecho, ¿ok? Le otorga un derecho, le otorga un mishpat, un derecho a que el maestro de Torá o a un predicador eh, pueda recibir en este caso un salario. Dice, porque en la Torá de Moshe está escrito, no pongas bozal al buey mientras está sacando el grano, o sea, la trilla, ¿no? A través de la trilla, a través de la molienda, el buey da vueltas y vueltas a la trilla y el buey pues tiene derecho a comer una ración, tiene derecho a comer, pues no es que esté el tal güey todo el tiempo moliendo y moliendo y moliendo y no bebe agua y no descansa y no come. Entonces, por eso dice, no pondrás bozal al buey que trilla, es decir, no vas a mantener al buey todo el tiempo amarrado haciendo el trabajo. No, no, dale tiempo también, suéltalo, quítale el bozal para que él vaya a pastar, a pastorear, ¿ok? Beber agua y, en fin, descansar también, ¿ok? Entonces, dice, ¿acaso se preocupa Dios solamente por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Es la pregunta del apóstol. Por supuesto que eso está escrito por nosotros, ¿ok? O sea que cuando el Eterno da esa instrucción, Pablo está interpretando la Torah y dice, no, el Eterno no lo está diciendo por los bueyes, lo está diciendo por causa de nosotros. Es una interpretación al nivel remes. Claro que en el nivel Peshat el Eterno se está hablando de los bueyes, pero al nivel remes está haciendo una alusión en este caso, a los maestros del Evangelio. Dice, por supuesto que esto está escrito por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador saca el grano, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Ahora, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, es decir, si si hemos nosotros realizado el trabajo de sembrar la palabra de Dios
entre ustedes será mucho pedir que cosechemos de ustedes acaso lo material, es decir, una recompensa por ese servicio. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, como los apóstoles, los hermanos del Señor y Kefas, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Entonces, y luego entonces cierra este razonamiento el apóstol Pablo con esta siguiente conclusión del verso 13 al 14. Dice, ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? Por ejemplo, los sacerdotes recibían el diezmo de los levitas, recibían las primicias del pueblo y además de las ofrendas que elevaban los israelitas en el templo, ¿no? Las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa, las ofrendas pacíficas. Bueno, porciones de estas ofrendas ellos participaban, de las oblaciones. Entonces, bueno, de todo eso. No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y de los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. De allí, de ese principio del santuario, entonces es que el apóstol Pablo llega a la siguiente conclusión. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio, es decir, a los que predican a tiempo completo, a los que quieren dedicarse a esto, tienen su derecho a la comunidad que sirven, tienen derecho a vivir de este ministerio. ¿Ok? Tienen derecho. Y así el apóstol Pablo pues defiende el derecho de un maestro y de un predicador en orden en este caso, de vivir del evangelio. En este caso, para los predicadores del evangelio, el Señor llega a ser su porción y llega a ser su herencia. Y bueno, mientras los que los que se dedican pues a tiempo completo a este hermoso ministerio, quiera el Señor pues que les pueda recompensar y pueda suplir toda necesidad y podamos también en cierta manera nosotros contribuir en este ministerio, a los que se dedican a este ministerio, poderles proveer sus necesidades mientras el Señor venga pronto y en nuestros días y podamos decir amén.